¿Por qué te llegan estos clientes queriendo entender la estructura de compensación? ¿Cuáles son los retos que tienen en el momento que levantan la mano y piden tu ayuda? El área de gestión de compensaciones es un área bien especial que hay que tener mucho cuidado y hay que manejarla con mucho cuidado porque afecta directamente a cada colaborador. ¿Cuáles son los componentes que crean la estructura de compensación global que tiene un colaborador? Que es importante que nuestros pagos variables, cuando los desarrollamos dentro de la estructura, estén muy asociados al propósito de la organización. Cualquier beneficio que hoy impacte tu calidad de vida, ese es el beneficio donde tú tienes que poner tu granito de arena o tu inversión como empresa, porque es ahí donde la gente está esperando recibir una mayor retribución. Y hoy día las empresas no se están preocupando de entender por qué la gente está rotando, por qué esa gente joven está rotando. Yo creo que es súper importante que los equipos de recursos humanos se capaciten en inteligencia artificial. Una brecha salarial de un 25% entre mujeres y hombres es una locura, Fer. Y eso es promedio. A medida que nosotros analizamos el estudio, los niveles más altos, nivel 12, nivel 11, nivel 10 de responsabilidad, vemos que esa brecha aumenta. ¿Cuál es la industria mejor remunerada? Que yo creo que ya viene hace un tiempo siendo lo mismo, es el área de tecnología, claramente. Expertos, tendencias actuales y soluciones innovadoras en RH. Bienvenidos a People Talks by Worky. Hola a todos y bienvenidos a este episodio de People Talks by Worky. No sé si nos conozcan, pero en este podcast exploramos los retos, las tendencias, estrategias dentro del mundo de recursos humanos. Y hoy vamos a estar platicando de un tema muy importante que es la estructura de compensación. Tenemos a una invitada muy especial llamada Fer Ahuile. Fer es cofundadora de Materia, una consultora del mundo de recursos humanos muy enfocada en estructuras de compensación. Cuánto es un sueldo fijo, qué es variable y otras prestaciones que le podemos dar a los colaboradores, por qué sucede la rotación y cómo la deberíamos de estar atacando. Hay una brecha salarial, qué está sucediendo con la rotación y cuáles son las tendencias que vemos en ciertas industrias. Fer, sabemos que tienes una trayectoria impresionante y has trabajado en empresas destacadas como ECASA, Integral RH, E.ON Hewitt. ¿Cómo llegaste al mundo de recursos humanos? Bueno, mi historia en recursos humanos partió hace más de 15 años atrás. Yo soy chilena, salí de la universidad en Chile y partí trabajando en Hewitt. Ese fue mi primer trabajo. Hewitt es una consultora, ¿cierto?, especializada en benchmarks salariales y estudios de compensaciones. Y ahí hice los 2 primeros años de mi carrera. La verdad que fue una experiencia muy linda, pero con el tiempo esta empresa cerraron en Chile y lo compró E.ON. E.ON compró a Hewitt y en ese momento se decide, ¿cierto?, cerrar oficinas en Chile. Y yo ya tenía 2 años de experiencia en el tema de compensaciones, lo cual no es tan común, y mucha experiencia en benchmarks salariales. Por lo tanto, mi cartera de clientes, con la cual yo tenía muy buena relación, decide seguir trabajando conmigo. Y eso me acerca mucho a la realidad de qué es lo que viven las empresas con respecto a compensaciones y a entender un poco mejor cuál es el dolor real que existe cuando gestionamos compensaciones desde dentro de la organización. ¿Por qué te llegan estos clientes queriendo entender la estructura de compensación? ¿Cuáles son los retos que tienen en el momento que levantan la mano y piden tu ayuda? La verdad que el área de gestión de compensaciones es un área bien especial, por decirlo así, que hay que tener mucho cuidado y hay que manejarla con mucho cuidado porque afecta directamente a cada colaborador. O sea, si tú cometes un error en gestión de compensaciones o no tienes información de mercado o no conoces los niveles dentro de tu escala salarial, puedes tomar decisiones con poca data y eso va a impactar directamente a tu colaborador. Por lo tanto, es súper importante y las empresas se preocupan mucho de desarrollar una estructura salarial, de tener una política de compensación adecuada. Entonces yo te diría que el primer contacto, ¿cierto?, esta relación con estos clientes no era solo Fer, desarróllame el benchmark, sino que es Fer, desarróllame el benchmark, ayúdame a gestionar la compensación, ayúdame a tomar decisiones, ayúdame a entender la data, ayúdame a armar mi escala salarial y ayúdame también a desarrollar una política de compensaciones que se ajuste a la realidad de mi negocio. Vamos a ahondar un poquito más en por qué es tan importante tener una estructura muy definida de compensación. Mira, lo principal es que la estructura de compensaciones se compone de 2 cosas para tener una estructura de compensaciones. Primero, la data de mercado, que eso te va a definir tu punto mínimo y máximo en tu escala salarial para cada nivel. Y por otro lado, tú necesitas entender
cómo se comporta tu estructura organizacional, cuántos niveles tienes dentro de tu organización y qué posiciones están dentro de cada nivel, para que a personas que tienen una responsabilidad similar, tú les pagues un salario similar. Entonces te aseguras con la escala salarial 2 cosas principales. 1, ser competitivo con respecto al mercado, y 2, pagar equitativamente. O sea, que personas que tienen trabajo similar tengan una remuneración similar. Uh-huh. Entonces la escala salarial es como tu brújula, por decirlo así. ¿Cuál es la etapa en la que las compañías empiezan a crear este esquema mucho más estructurado de compensación? Uh-huh. ¿Es relativo a industria, a la cantidad de colaboradores? O sea, ¿cuándo empiezan a sufrir de esto? Cuando ya tienen más de 100 personas contratadas. Ese es un dolor. O sea, la cantidad de colaboradores o empleados, cierto, que yo tengo contratados y que yo ya necesito a alguien que me ayude a gestionar cómo pago la compensación, cómo atraigo mejor a ese talento y cómo retengo ese talento. Uh-huh. Y parte de esa retención es mi administración de compensación. Eso por un lado. Y también se tienen que adaptar, por ejemplo, cuando tienen problemas de rotación. Uh-huh. Cuando una organización o empresa tiene problemas de rotación, tiene que empezar a entender ¿por qué tiene esos problemas de rotación? La rotación cuesta carísimo. O sea, estamos hablando que cada vez que a una empresa se le va una persona, tiene que invertir de 3, 4, 5 salarios bases en volver a hacer esa recontratación. Muchas veces el factor por el que la gente se está yendo es porque no estás gestionando bien tu compensación, uh-huh. porque no estás siendo competitivo. Entonces yo te diría que esos son como los 2 grandes piedras en el zapato donde las empresas dicen ya es tiempo, ¿cierto? Ya crecí uh-huh. suficiente, ya es tiempo uh-huh. de tener una estructura salarial, una política de compensaciones. Y creo que algo que está pasando en el mercado mexicano es no necesariamente hay un ajuste a los sueldos uh-huh. con base a la inflación uh-huh. que hay en el país, ¿no? Sí. No siempre te ajustan el 4% uh-huh. o el 8%. ¿Qué has visto tú uh-huh. como mejor práctica para continuar siendo competitivo? Qué buena pregunta, Maya. La verdad que ese es un tema bien delicado. El tema de la inflación es difícil de manejar. Yo creo que vamos a tener un 2025 bastante complejo en temas inflacionarios, uh-huh. no solamente en México, sino que en el resto de los países de Latinoamérica. Gerencias de recursos humanos o compensaciones creo que tienen que estar bien encima haciéndole seguimiento a la inflación. Ojalá tuviéramos budget ilimitado para poder decir vamos a hacer incrementos salariales según la inflación, pero muchas veces no es la realidad de la gran mayoría de las empresas. Y ahí lo que yo sugiero o aconsejo es tratar de hacer el link entre el incremento salarial, ¿cierto?, la inflación y la responsabilidad de cada trabajador o el desempeño de cada trabajador. Uh-huh. Entonces poder medir y decir, bueno, esta persona cumplió con su objetivo, por lo tanto le voy a dar un bono de producción, uh-huh. le voy a dar un pago variable. Entonces, muchas de las áreas de recursos humanos se olvidan que existe la opción de pago variable, lo uh-huh. dejan un poquito fuera del análisis, y esto es súper importante, que tratemos de hacer incrementos salariales, obviamente tratando de llegar a la inflación, de cubrir la inflación y ojalá más, pero basados en la retribución que ese colaborador también está dejando dentro de la empresa. El Foro Económico Mundial menciona que para el 2025 cerca de 50% de los colaboradores va a necesitar algún tipo de upskilling o reskilling. ¿Cómo empieza a impactar esto en las compensaciones de los colaboradores? Porque en el momento que necesitas el upskilling, uh-huh. quizás no mereces necesariamente la compensación adicional, pero la empresa empieza a apostar por ti. Exacto. Yo creo que ese es un tema que se nos viene en los próximos 5 años fuerte, porque van a haber muchos oficios o trabajos que van a desaparecer o que se van a tener que adaptar. Y una forma de adaptación es poder capacitar nuevamente a esas personas que tenemos contratadas y darles la oportunidad, ¿cierto?, de desarrollarse quizás en otro oficio, en un nuevo oficio, dentro de lo que yo necesito como empresa. Y esto es súper importante que se tenga en cuenta que esto es parte, esta capacitación es parte de la compensación y que hablemos de un total reward, no uh-huh. solamente de cuánto voy a pagar, cuál es el salario base o cuál es el pago variable. Entonces es muy importante que las personas que lideran las áreas de compensación consideren como parte del paquete de Total Reward esta capacitación o upskilling como parte del salario o de la ganancia que va a recibir ese colaborador. Uh-huh. ¿Sí? Estábamos platicando antes de entrar al podcast, Fer, cómo la compensación no solamente es un sueldo base. Uh-huh. Platícanos más de cuáles son los componentes que crean la estructura de compensación global que tiene un colaborador. Sí, mira, te cuento un poquito cómo se compone la estructura
clásica, por decirlo así, que es el salario base, el salario anual, los pagos garantizados, que son aquellos pagos que no están asociados a desempeño, como un aguinaldo, un 13avo sueldo, por ejemplo. Los pagos variables, que son muy importantes y que en general a veces le prestamos poca atención. Y me gustaría detenerme un poquito y dar un consejo también, que es importante que nuestros pagos variables, cuando los desarrollamos dentro de la estructura, estén muy asociados al propósito de la organización. Si yo soy una empresa que produce y tengo una línea de producción, desarrollemos un bono de producción. Si yo soy una empresa que vende, desarrollemos comisiones dentro de nuestro sistema de pago variable. Haciendo crecer el tema del pago variable y entender que en la medida que el colaborador gane más pago variable, mi empresa va a ganar más también porque se va a retribuir. Porque ese pago variable va a ser un espejo si es que la empresa o no alcanza sus objetivos de negocio. Entonces, cuando hay un buen link entre el objetivo de negocio y el objetivo que tiene ese colaborador, el granito de arena que está aportando, claramente hay un win-win para ambos, para la empresa y para el trabajador. Y desde esta perspectiva, Fer, se habla mucho de los beneficios y los beneficios flexibles que tiene un colaborador. ¿Cuáles son los más efectivos desde tu perspectiva? Porque yo creo que varían mucho, ¿no? Hay ciertos que son muy efectivos con aquellos que pertenecemos a la industria de servicios profesionales, trabajadores de escritorio. Y hay otros que son mucho más relevantes para aquellos que están en industrias operativas, que están de pie y que están trabajando con maquinaria. Exacto. Mira, los últimos 5 o 6 años, desde Materia, hemos desarrollado bastantes estudios salariales a nivel latinoamericano. Y en la mayoría de los estudios, la categoría de beneficios que más se repite, o sea, que la gente necesita y que quiere tener, es el tema de la flexibilidad. Cualquier beneficio que hoy impacte tu calidad de vida, ese es el beneficio donde tú tienes que poner tu granito de arena o tu inversión como empresa, porque es ahí donde la gente está esperando recibir una mayor retribución. Entre el 80 y el 88% de las empresas que participan en nuestros estudios tiene beneficios de flexibilidad, porque la gente los pide. Y ahí hay que ser bien equitativo. Por ejemplo, hay personas que en temas de beneficio no se les puede dar mucha flexibilidad, porque tienen que estar en un oficio que quizás tienen que ir a una fábrica, tienen que estar en una línea de producción. Entonces, ¿qué beneficio le doy yo a ese trabajador que no le puedo pagar por el internet para que haga home office? Pero sí le puedo pagar por el transporte, sí le puedo pagar por el almuerzo, por su seguro de vida, por su plan de pensión, por un seguro de salud sobre lo que exige la ley. Entonces, hay que ir tratando de regular cómo yo a esos oficios que no les puedo dar tanta flexibilidad, por ejemplo, les aporto desde otro lado con el tema de calidad de vida también. ¿Qué efecto tiene la compensación con la rotación? ¿En qué rangos de edades como lo estás viendo? ¿Y qué nos sugieres a todos los que estamos como empresarios, empresarias, como directores operativos, como gerentes de un talento muy joven? En general, la gente rota, uno, por clima, por la relación que tiene con la jefatura, por la relación que tiene con el equipo. 2, porque siente que a veces no hay desarrollo de carrera, no hay oportunidades. Pero un tercer tema y muy importante es el tema de la compensación. Si las personas sienten que no hay un sistema justo, un salario justo por el trabajo que están haciendo, la mayoría de las personas que trabajan están en posiciones donde están partiendo, donde hay poca experiencia, donde hay baja antigüedad, donde rotan mucho, y hoy día las empresas no se están preocupando de entender por qué la gente está rotando, por qué esa gente joven está rotando. Les recomiendo encarecidamente encuestas de salida, entender el perfil de los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes, que a veces tenemos un tema cultural donde la gerencia, ¿cierto?, son de otra generación, por lo tanto piensan que van a apreciar más algún tipo de beneficio, pero en realidad las personas jóvenes que están en algunas posiciones aprecian otros. Entonces es importante, usemos la data que tenemos para tomar decisiones y para poder ir mejorando esta estructura salarial y de beneficio. Y creo también, además de fijarnos como en esta rotación y en los factores, es de mejorar todos los procesos de recursos humanos, incluso hasta el onboarding, por ejemplo, que eso también hace que la persona se sienta más parte del equipo de una manera mucho más rápida y que no tenga ganas de irse, que se sienta cómodo y que quiera estar ahí. Creo que una de las tendencias más difíciles del onboarding es cómo tienes todo listo para el primer día en el que entra el colaborador. Si no tienes todo listo, claro que la experiencia del colaborador es demasiado fragmentada. Y a veces eso te provoca y te genera tener una rotación temprana. Claro. Que es que las personas se te van antes de los 3 primeros meses. Y el costo de esa rotación es muy alta.
porque tienes que volver de nuevo a hacer todo el proceso de nuevo. Cuando las empresas tienen rotación temprana, es muy importante que apliquen las encuestas de salida y que tengan esa información y que entiendan, bueno, ¿por qué se me está yendo este colaborador antes de los 3 meses? Un ejemplo también muy similar a lo que tú comentabas, hace un par de años me tocó hacer encuestas de salida en la industria minera, en Anglo American, donde estuve trabajando un par de años, y uno de los motivos de salida de las personas de niveles gerenciales, te estoy hablando, era que no tenían su equipo de trabajo listo para llegar a la operación o a la mina donde tenían que ejecutar. Y estaban 15, 20, 25 días detenidos, hasta que la gente decía, bueno, ¿por qué subo 4.500 metros a trabajar si no tengo mis implementos básicos de trabajo? Entonces, es súper importante todos los procesos de recursos humanos, no perder de vista al colaborador. Totalmente. Oye, Fer, ¿y qué tanto has visto el uso de inteligencia artificial para compensación? O sea, ya le podemos empezar a preguntar a ChatGPT cómo debería estructurar la compensación de un operador de algo. Totalmente. Yo creo que la inteligencia artificial viene a cambiarnos la vida a todos, no solamente a los procesos de compensación, sino que a todas las industrias en general. Yo creo que es súper importante que los equipos de recursos humanos se capaciten en inteligencia artificial, que aprendan a interpretar data con ayuda de la inteligencia artificial, y obviamente eso hace, específicamente en compensaciones, que los procesos sean mucho más rápidos, que la data y los reportes sean mucho más efectivos y que tú tengas información mucho más detallada para poder mejorar tus procesos de pago de nómina, por ejemplo, de pagos variables. O sea, tú hoy día efectivamente le puedes pedir ayuda a la inteligencia artificial para que te ayude a desarrollar un sistema, por ejemplo, de pago variable. O al menos te dé luces de cómo podrías hacerlo. Sí, de todas maneras, sí. Y eso va a tener un impacto muy fuerte en todos los procesos de recursos humanos. Claro, creo que apenas estamos en la primera etapa de la digitalización. Totalmente. Algunas plataformas como Worky estamos incorporando inteligencia artificial, pero que definitivamente falta darle un empuje brutal a el uso que le dan los mismos equipos de RH. Todavía nosotros sentimos que viene siendo relativamente bajo, ¿no? Que apenas están empezando a familiarizar, pero yo espero que esto empiece a cambiar drásticamente en los próximos 6 meses. Seguro que sí, seguro que sí. Worky y Materia hicimos un estudio salarial basándonos en más de 17,000 registros de colaboradores en México. No teníamos idea qué nos iba a arrojar el estudio. Recopilamos a más de 17,000 datos de colaboradores. Y Fer, te invito a que nos cuentes cuáles son los takeaways principales del estudio. Sí, bueno, primero Maya, darte las gracias por haber podido participar en este lindo estudio con ustedes. La verdad que fue un desafío muy bonito para mí como profesional. A mí me gustaría destacar tres temas principalmente. Primero, el de la brecha salarial de género, que lo habíamos estado conversando, que aparece en este estudio muy fuerte. Hay un tema de diversidad e inclusión que hoy día no nos estamos haciendo cargo como empresas, como organizaciones, y que tenemos que ver. El tema geográfico también. Nos dimos cuenta con este estudio que hay regiones en México que tienen mejores salarios que otros y que eso es importante cuando ustedes tengan o administren su gestión de compensaciones, tener en cuenta en qué región, en qué estado están contratando, haciendo las contrataciones. Y un tercer punto que también me gustaría destacar, dentro de varios hallazgos, sí, hay mucha dotación joven, mucha gente joven ocupando puestos de trabajo donde hay una alta rotación y hay que entender cuál es el costo, ¿ya? Primero voy a partir por el primer punto, creo que es muy importante y que salió así a todas luces en el estudio, que es sobre el tema de la brecha salarial que encontramos, ¿cierto?, la diferencia o disparidad entre hombres y mujeres. O sea, las mujeres hoy en el estudio, en México, están ganando un 25% menos que los hombres. Y la mayoría de las empresas no están midiendo la brecha salarial. Entonces uno dice, ¿por qué no están midiendo la brecha salarial si sabemos que ya existe? Y yo como empresa me quiero hacer cargo, tengo como propósito ser diverso e inclusivo. Entonces, para hacernos cargo, hay que partir midiendo y analizando la data que tenemos. Una brecha salarial de un 25% entre mujeres y hombres es una locura, Fer. Una locura, Maya, y eso es promedio. A medida que nosotros analizamos el estudio en los niveles más altos, nivel 12, nivel 11, nivel 10 de responsabilidad, vemos que esa brecha aumenta y además vemos el típico
techo de cristal, donde no es que solo les paguen menos a las mujeres, sino que hay menos cantidad de mujeres contratadas. Entonces, en cargos de alta responsabilidad, vemos que se sigue manteniendo el techo de cristal, que las mujeres no tienen acceso a las posiciones de mayor responsabilidad. Abajo, ¿cierto? En los últimos niveles, en las posiciones del estudio que están siendo peor pagadas, es donde hay más mujeres contratadas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Tenemos un sesgo cultural, tenemos un sesgo estructural y tenemos que hacernos cargo. Los equipos no tienen datos a la mano. De la mayoría de las empresas con las que yo he trabajado no están midiendo la brecha salarial. Lo vemos en Europa, por ejemplo. En Europa ya salió una ley que el próximo año, gradualmente, las empresas con más de 100 personas contratadas van a tener que medir obligatoriamente su brecha salarial, generar un reporte si es que tienen brecha salarial y hacer un plan de acción de cómo cerrar la brecha. Por lo tanto, esto va a llegar a México, a Latinoamérica, eventualmente, y como equipos de recursos humanos tenemos que estar preparados. Creo que en México ya se empieza a discutir la posibilidad de que esta ley se cree y entre en vigor en el 2026. ¿Cómo nos aseguramos que esta información esté disponible para los mismos equipos de RH? Y algo que hicimos nosotros en Worky hace 4 o 5 años es que todos los años para el mes de marzo, para el 8 de marzo, Día de la Mujer, creamos un reporte donde le decimos a la compañía, a nuestros clientes, oye, a ver, de acuerdo a tus datos de compensación, así está la brecha de género global. Y es increíble, Fer, ver qué hacen con los datos. Y lo que más me gusta es que los equipos de RH que reciben estos datos son feroces y son súper entrones. Para el año que entra, la brecha ya es un 5%. Entonces, los equipos de RH sí toman esta data y sí quieren impulsar esta equidad. Naturalmente son mujeres, principalmente las directoras de recursos humanos de organizaciones, pero en muchísimos casos son hombres y ellos mismos son quienes están impulsando esta equidad. Sí, yo creo que en los últimos años hemos visto un cambio cultural y donde efectivamente hay un montón de empresas que sí se están haciendo cargo y que en su gestión de compensación demuestran muy en concreto que están de acuerdo o en línea con los temas de diversidad e inclusión. Un consejo súper importante, o sea, que los equipos puedan reflejar el propósito de la organización y el propósito de diversidad e inclusión en la administración de la compensación. Súper importante. Y cambiando un poco el tema, ¿qué observaste en el estudio de acuerdo a esta rotación que nos estabas platicando anteriormente? Sí, bueno, ese es el segundo punto del estudio, segundo principal hallazgo. Más del 56% de las personas o las posiciones que participan de este estudio, que participaron de este estudio que hicimos con ustedes, son personas que tienen muy poquita antigüedad, muy poquita experiencia, menos de 3 años de experiencia, y que están rotando mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que si están rotando mucho, hay un tema del cual no nos hemos hecho cargo como empresa, como organización, que es tratar de no solo atraer, porque logré atraerlos, los contratos, ¿cierto? Esta fuerza laboral joven, pero no soy capaz de retenerlos. El costo que implica para la empresa volver a hacer el proceso de contratación, como ya te comentaba, es altísimo, o sea, va de 3 a 6 salarios base, por lo menos. Entonces, súper importante entender qué quiere este grupo, qué valora, qué les sirve, qué consideran ellos calidad de vida, por qué se están cambiando de trabajo, si es un tema de salario solamente o hay un tema de trabajo en equipo. O sea, hay que ahondar ahí, hay que hacer un doble clic y tratar de entender cómo generamos una compensación que retenga a estas nuevas generaciones. Y el tema geográfico, Fer, o sea, platicaste que empiezas a observar brechas en los diferentes estados. Y creo que en México, naturalmente, el salario mínimo es de acuerdo a la franja dentro del país en donde estás. Pero, ¿qué observaste interesante? Mira, observamos interesante que hay algunos estados que están pagando más que otros estados. Yo creo que en general eso es algo de conocimiento general para las personas que trabajan en compensaciones, pero es importante tenerlo en mente porque, por ejemplo, si tú haces una contratación en Ciudad de México, Jalisco, de los estados donde más pagan, Nuevo León, y mueves a esa persona de estado, esa remuneración probablemente va a ser un poquito más alta en la escala que una persona que esté trabajando en Oaxaca, por ejemplo. Entonces, tu nivel de cargo, tu punto mínimo y máximo, tu escala, tiene que tener una amplitud suficiente para que tú puedas hacer
generar ciertos cambios dentro de esos niveles cuando te mueves geográficamente. A mis clientes les recomiendo tener una tabla, una sola escala salarial, pero que tenga un incremento de un 5 o 6% dependiendo de la región donde va a estar ubicada la persona. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo de Chiapas, ¿cierto?, a una posición en Ciudad de México, que esté incorporada, aunque sea la misma posición y en la misma empresa, que esté incorporado dentro de la escala salarial un aumento de un 5, 6, 7% por ese movimiento. O sea, que exista en la mente esa clasificación o esa tabla que considere la regionalización. Y esto no pasa solo en México, pasa, te diría yo, en varios países de Latinoamérica, donde vemos que efectivamente hay mucha diferencia según la región o el estado. Claro. Y algo que se me hace bien interesante en el estudio, que quiero que nos platiques, uno es, ¿cuál es la industria mejor remunerada? Bueno, la industria mejor remunerada, que yo creo que ya viene hace un tiempo siendo lo mismo, es el área de tecnología, claramente. Podríamos llamarlos como los reyes del salario, y yo creo que eso es algo que se va a mantener en los próximos años y que tiene obviamente relación con todos los cambios que estamos viviendo como sociedad, con el tema de la inteligencia artificial, y claramente esas posiciones desde el área de tecnología son las que más hoy pueden aportar a las organizaciones y a las empresas y a los nuevos desafíos que las empresas tienen. Claro. Y yo creo que otro insights interesante que nos arrojó es qué pasa con la compensación de las pymes que tienen de 0 a 30 colaboradores. Cuéntanos más de eso. Ese fue un tema muy interesante también que vimos en el estudio. La pyme es parte fundamental del ecosistema de empresas. Y muchas veces nos olvidamos de la pyme porque es chiquita, porque no es tan grande, porque no recauda tanto. Y también por un tema de costo, tener a alguien especialista, por ejemplo, en el tema de compensaciones dentro de una pyme puede ser un poco complejo, pero es súper importante. Porque la pyme es la que te mueve el ecosistema en su gran mayoría, ¿sí? Entonces es importante que la pyme también desarrolle un sistema de gestión de compensaciones y una estructura salarial atractiva para asegurar que la pyme, a pesar de ser pequeñita, tenga buen talento y que pueda atraer ese talento, que pueda retener ese talento y que con el tiempo deje de ser una pyme y pase a ser una gran empresa. Yo creo que ese es un poco el gran foco y el gran desafío para las pymes hoy en día. Absolutamente. Entonces creo que ahí el pago variable para la pyme específicamente juega un rol fundamental. De que tú puedas decir, ok, no tengo quizás tanto budget para hacer un salario base tan alto, pero te voy a compensar porque tu variable va a ser muy alto. Entonces, a la medida que tú vendas más, vas a ganar mucho más también. Algo que me puso a pensar mucho este estudio es que 50% de los 17,000 colaboradores llevaba menos de 5 años trabajando. No en esta empresa, llevaba menos de 5 años trabajando. Sí. Y eso como país es una locura. Es una locura. Es una locura. O sea, y me pega mucho el comentario que nos dijiste anteriormente que RH no sabe las necesidades de esta nueva generación. Exacto. Y al mismo tiempo, 50% de tu equipo es de esta nueva generación. Exacto. Y ahí las empresas y los equipos de recursos humanos tienen que tratar de entender, ¿cierto?, cuáles son estas necesidades, cómo se van a hacer cargo, primero entender cuál es el perfil, ¿cierto?, de estas personas, de estos colaboradores jóvenes, qué es lo que quieren. Y hoy día hay un montón de herramientas. O sea, pueden hacer focus group, pueden hacer pulsos dentro de la organización, pequeñas encuestas, o sea, 1000 formas, incluso hasta por el celular tú puedes mandar cuestionarios a tu fuerza laboral de manera masiva para tener data. O sea, hoy día el cómo levantar la data yo creo que es bastante simple, las herramientas están, hay que hacerlo. Y una vez que esa data tú la recibes, hay que procesar esa data y después incorporarla en tu sistema de gestión. Y para concluir, Fer, ¿qué recomendaciones nos das con base al estudio? Mira, yo creo que mis recomendaciones principales primero están con mucho foco en lo que es el tema de diversidad e inclusión. Creo que como equipos de recursos humanos y gestores de compensaciones tenemos que hacernos cargos de este tema y empezar a cerrar brechas de oportunidades y de salario. Creo que el mundo va hacia allá. Como decías tú, hoy día la ley lo exige en Europa, ya luego este tipo de leyes se van a implementar también en nuestros países y tenemos que estar preparados para saber cómo gestionamos este tipo de brecha. Creo que eso es súper importante. Segundo, el tema de la inflación.
el tema de la inflación va a ser clave. O sea, estamos viviendo un proceso de cambios en la economía, no solo en México, sino que a nivel global, donde todos nos sentimos un poco pisando huevos y no sabemos mucho qué es lo que va a pasar. Y podemos tener cambios inflacionarios importantes que afecten y tenemos que estar haciendo chequeos permanentes de cómo va la inflación y cómo incorporamos esa inflación en el pago de los salarios y la gestión de compensaciones. Creo que eso es segundo punto súper importante. Y un tercer punto muy importante es cómo el propósito de mi empresa lo voy a traspasar y esos valores de mi empresa los voy a traspasar a la gestión de compensaciones. Total. ¿Cuál es el sello que yo le quiero poner como empresa a la gestión de compensaciones? Quiero ser justo, quiero ser equitativo, quiero ser competitivo. Sí, se puede. Oye, Fer, y para terminar o ir terminando la conversación, ¿qué es un must para tener una gran estructura de compensación? A ver, es súper importante tener a alguien que lidere la estructura de compensaciones. Tener a alguien que esté muy capacitado en el tema de gestión de compensaciones para que pueda tomar las decisiones necesarias que necesita el negocio con respecto a compensación. Eso es clave. Y súper importante que tengan información actualizada de compensaciones. No sacamos nada. Yo a veces me encuentro con empresas que tienen escalas salariales que no han actualizado hace 3 años y están tomando decisiones con esa data. Entonces es súper importante y hoy día tenemos las herramientas para tener información de mercado actualizada. Idealmente yo siempre recomiendo cada 6 meses, 1 año, estar revisando la escala salarial, estar trayendo información nueva y estar haciendo un refresh, ¿cierto?, de la data para poder seguir siendo competitivos. Claro. Eso es súper importante. O sea, que no perdamos competitividad en el tiempo. Fer, ha sido un gusto tenerte. Muchas gracias, Maya. En nuestro podcast People Talks de Worky. ¿Algún otro comentario que tengas? No, muchísimas gracias. Creo que fue un estudio muy lindo el que hicimos con Worky, así que feliz de poder compartir estos hallazgos y esperamos que toda la información que entregamos hoy día sea muy útil para todos los que nos están escuchando. Gracias.